aquí en un nuevo episodio de MX Sudamérica, el episodio número 17, y tenemos un entrevistado que estábamos buscando hace tiempo. Fue el entrenador del momento para mí el torneo anterior. Aquel Puebla fue el equipo sensación y lo está tratando de revalidar en este nuevo torneo. Saludamos a Nicolás Larcamón. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, muchachos. Un gusto. ¿Cómo estás en este arranque? Que bueno, volvieron a ganar este pasado fin de semana frente a Querétaro, luego de un arranque complicado, como hablábamos, bueno, previo a la nota. ¿Cómo fue este inicio de torneo con el Puebla? Bueno, la verdad es que yo creo que se conjugaron varias cosas después de un torneo tan positivo el anterior y todo lo que fue eh, varios jugadores importantes que salieron, un brote ahí que tuvimos lamentablemente en la pretemporada que nos condicionó bastante, hasta incluso nos imposibilitó hacer la gira por Estados Unidos que teníamos prevista. Y aparte después un sorteo para las primeras 6 fechas con cuatro visitas, con muchos de los equipos más fuertes de la liga en estas primeras 6 fechas, hacían de un panorama de muchísima exigencia y lo afrontamos, siento yo de que quizás hasta incluso por los méritos realizados no tuvimos los puntos que siento yo que el rendimiento del equipo hubiese merecido, pero bueno, las cuestiones son así. En otros momentos nos hemos llevado puntos quizás en partidos donde tampoco hicimos todos los méritos para llevarnos tal cantidad de puntos, así que sabiendo de que es parte de, y obviamente ahora trabajando mucho después de ese triunfo tan necesario de cara a lo que va a ser otro partido decisivo para nosotros el viernes que viene. Hablábamos del torneo anterior, donde Puebla terminó en el tercer lugar, accediendo a la liguilla directamente a los cuartos de final. Luego les tocó caer contra Santos Laguna en semis. ¿Te gusta el sistema de liguilla? Cuando llegaste a México, me imagino que es bastante una novedad, pero ¿te gusta este sistema para definir el campeonato? Que a veces suele ser un poco injusto también. Sí, sí, yo siento que obviamente no sé si es lo más meritocrático en relación a las ligas de 2 vueltas, torneos largos, quizás donde generalmente se imponen los equipos más fuertes. Yo había tenido la experiencia en Venezuela de un formato igual, con sistema de liguilla y con esos primeros clasificados, los primeros 8 clasificados a los cruces de cuartos. Eh, y está bueno, creo que en términos de espectáculo, generar eso de que eh, mientras estés en ese lote que clasifican a la liguilla, tenés abierta la posibilidad de terminar campeón y en definitiva en esos mata-muere puede pasar cualquier cosa y creo que le da un tinte bastante emocionante para lo que es el espectáculo y para el hincha. Así que está bueno. Nicolás, recién hablábamos de una pretemporada complicada por esto de los casos de COVID, del brote, después un arranque complicado en cuanto a resultados, pero también en cuanto al sorteo. Es difícil cuando quizás se cae en una racha donde no se puede ganar y no se consigue una victoria, llegarle a los jugadores. No, la verdad es que creo que la dificultad empieza a darse cuando el discurso no es muy consistente. Indudablemente que los resultados consolidan y ratifican un mensaje y una idea, y siempre que cuando vos transmitís algo y atrás de eso viene un resultado favorable, los muchachos se sienten mucho más seguros de lo que uno pregona, de lo que uno pretende. Pero también al mismo tiempo en estas 6 fechas que no nos había tocado ganar, el equipo siguió expresando por muchos pasajes cuestiones que nosotros queríamos que exprese, siendo conscientes de que se había resentido un poco la competitividad del equipo por las salidas de jugadores muy importantes que habíamos tenido respecto al torneo anterior. Eh, pero por suerte nunca llegamos a sentir, ni en este proceso ni en otros, la pérdida de credibilidad o de falta de convicción en lo que uno plantea. En el último torneo se vio un equipo con un estilo muy claro, algo que no me tocaba ver hace mucho tiempo, y menos en la Liga MX. A la hora
de crear tu estilo. A ver, muchos lo han bautizado como el arcamonismo. ¿A qué referente como entrenador tenés, si es que tenés? Y si algún equipo en especial, ¿cuál te ha gustado a lo largo de la historia y a cuál te gustaría que se asemeje en tus equipos? No, así un entrenador en particular, no, creo que hay un grupo de entrenadores que a mí personalmente me atraen mucho sus equipos, caso Gallardo, Klopp, Tuchel, Bielsa mismo, Heinze, es que bueno, que siento yo que en ciertos aspectos la propuesta nuestra está un poco identificada con esos estilos, por la búsqueda de ser equipos protagonistas, verticales, muy intensos, muy agresivos, eh, después con matices diferentes respecto de todos y con similitudes con algunas cuestiones y algunas intenciones que plantean esos entrenadores también. Pero es una identidad que, propia, ¿no? No es que trato de copiar o de... Sí, indudablemente hay algunas cuestiones y conceptos que me gusta incorporar cuando veo algunas cuestiones que siento yo de que pueden ser transferibles al equipo que estoy dirigiendo. Y la otra pregunta, ¿qué equipos? Bueno, en general esos equipos de esos mismos entrenadores, que para mí el Liverpool campeón de Champions de Klopp fue un deleite por la propuesta y no por precisamente tener quizás los mejores jugadores, como no sé, aquel entonces el Barcelona de Guardiola, que es otro de los equipos que a mí me maravilló, pero que indudablemente para expresar ese fútbol tenés que indudablemente tener individualmente una jerarquía, hasta te diría sobrenatural, porque realmente eran jugadores para esa identidad de juego, una capacidad enorme. Siento yo de que lo del Liverpool de Klopp fue mucho más colectivo y a mí personalmente me gustó mucho lo que vi del Chelsea, este último Chelsea campeón. Las propuestas de Gallardo con River también me han gustado muchísimo, en esa línea. Y respecto a tu historia, Nicolás, yo miraba, bueno, cuando comenzó tu carrera en Anzoátegui en Venezuela, en el 2016 creo, que asumo que tenías 32 años. ¿Cómo fue, bueno, 30. ponerse 30 años, perdón, ponerse digamos, al mando de un equipo con 30 años que quizás, seguramente hayas tenido jugadores de mayor edad que vos? ¿Fue difícil comenzar en aquel equipo? ¿Cómo fue la experiencia de llegar a Venezuela? En Argentina siempre vemos muchos técnicos argentinos por equipos sudamericanos que quizás aquí no conocemos y los terminamos conociendo en algún torneo internacional. ¿Cómo fue ese paso por Venezuela? Sí, sí, fue atípico, porque encima coincidía de que el Deportivo Anzoátegui en ese momento tenía el plantel más longevo de la Liga Venezolana, así que tenía creo que 9 10 jugadores más grandes que yo, algunos no más grandes, mucho más grandes, porque por ejemplo el caso de Pequeño Rondón tenía 38 años cuando yo tenía 30, o sea, un jugador que era realmente de Speedy González, Reni Vega, jugadores, aparte de ser más grandes, con una trayectoria que para la liga eran jugadores de una gran trayectoria. Pero lo que digo siempre, creo que también está eh, muy determinada la capacidad de poder liderar un grupo a pesar de ser más joven, planteado del saber, del conocimiento, de una idea clara, de que se logren los resultados. O sea, creo que eso todo va consolidando más allá de que indudablemente yo hace 6 años tenía todavía más cara de nene, más difícil todo lo que era conducir desde la autoridad que te da muchas veces la edad de calendario, que bueno, no era el caso. Pero fue un proceso maravilloso, fue un año y medio de muy buenos resultados. De hecho, en el primer torneo ese que te comentaba de formato liguilla, jugamos la final del campeonato, clasificamos 2 veces a Copa Sudamericana, hicimos grandes presentaciones a nivel internacional también, fue muy provechoso y fue realmente una gran oportunidad de consolidarme en el plano del fútbol profesional.
Se ve muy buen material en los jugadores venezolanos últimamente. Habíamos visto a Savarino en Mineiro, hemos visto, bueno, a Soteldo, que no lo tuviste, me parece, por muy poquito, si no me equivoco, en Huachipato. No, jugamos la final contra él. Jugamos Claro. la final esa que te comento, ellos estaban en Zamora, Gaby Torres de Pumas era otro que estaba ahí, Osorio que estaba en Primera de Portugal. No, en esa época justamente se estaba gestando toda esta gran camada de futbolistas que ahora quizás Savarino lo ha enfrentado varias veces cuando jugaba en el Zulia, y varios de los muchachos que hoy hasta incluso van a saltar a la cancha contra Argentina los hemos enfrentado, hasta incluso dirigido. Sí, sí, y lo que decía que se vea muy buen material y que quizás desde acá, desde Argentina, no se ve tanto que los clubes, no sé si manden ojeadores, pero no se ven muchos venezolanos. Los más extranjeros que se ven son colombianos y quizás me parece que en un fútbol argentino está bastante complicado con el tema de contrataciones. Estaría bueno que pongan el ojo en países como Venezuela, que hay muy buen material. Yo creo que justamente el fútbol argentino, Liga Argentina en particular, creo que es una liga que no es la más idónea para que el futbolista venezolano se desarrolle. Creo que los grandes atributos del jugador venezolano son quizás le permiten mostrarse en mejores condiciones en ligas como la MLS, la liga chilena, ligas donde se permite jugar un poco más, donde hay un poco más de espacio, porque quizás el rigor que tiene el torneo argentino es nocivo para que los jugadores venezolanos destaquen. A ver, dicho esto, también es importante aclarar que jugadores como Savarino, Soteldo, si hubieran ido a Argentina, también hubieran tenido muy buenos pasos, porque me imagino, no sé, un Savarino jugando en River con Gallardo y siento yo de que hubiera tenido un rendimiento muy, muy bueno también. Pero sí que también son jugadores que todo lo presionante o todo lo que demanda incomodidad externa a la cancha, como es el medio argentino, es una cultura que quizás no está tan eh, preparada para absorber toda esa locura que muchas veces tiene el torneo y la sociedad argentina en torno al fútbol. ¿Y a vos, Nicolás, te gustaría en un futuro dirigir en el fútbol argentino? Sí, sí, a ver, indudablemente en las condiciones que me planteo dirigir. O sea, la realidad es que he podido construirme un camino dentro del fútbol en el que hoy eh, siempre trato de decidir por encabezar proyectos en los que eh, tenga ciertas cuestiones eh, facilitadas de alguna manera, en calidad de infraestructura, en calidad de logística, en una idea dentro de todo largoplacista, si bien entiendo de que el fútbol, y sobre todo en Argentina, es urgencia pura. Siento yo de que hay clubes en Argentina que hacen muy bien las cosas y me encantaría poder en algún momento encabezar un proyecto en Argentina, que sobre todo en ese tipo de instituciones que a uno siento yo que me representan en cuanto a la búsqueda. Por eso también elegiste Puebla, elegiste llegar a Puebla. ¿Crees que hay un proyecto que te iba a dejar a vos mostrar y explayar lo que te gusta? Y bueno, el equipo te termina rindiendo con muy poco tiempo de trabajo. Sí, la verdad es que lo de Puebla era un salto sustancial desde Chile a llegar a primera división en México, era una enorme oportunidad, quizás voy a ser sincero, eh, creo que hubieran sido cualquiera de los otros equipos y también me hubiera eh, tomado, tomado el desafío para hacerme un lugar dentro de la Liga Mexicana, porque era un anhelo poder dirigir acá en México. Eh, Gracias a Dios se dio en Puebla, porque realmente, tal cual vos decís, Puebla me, me dio la posibilidad de estar al frente de un proyecto que tenía mucha concordancia con lo que yo podía potenciar desde mi función como entrenador. Un plantel que estaba armado para desarrollar una idea de mi estilo. De hecho, tuve participación importante en lo que fue decisiones sobre el plantel anterior a mi llegada y el que finalmente se terminó de conformar. Y agradezco de que haya sido Puebla, pero el salto que significaba llegar a Primera División de México
era ya suficiente excusa como para tomarlo independientemente de las condiciones o de las características del proyecto. En cuanto a infraestructura, me imagino que habrá sido importante el cambio de Liga MX a fútbol chileno, por eso te quería consultar, me imagino, bueno, con el fútbol venezolano más todavía, pero además de la ¿Sabes infraestructura de que los no? clubes, sí, perdón, No, ¿sabes que no? ¿Sabes que ¿no? no? O sea, no. Hay algo que fue llamativo, indudablemente en términos de jerarquía, en términos de calidad de estadio, en términos de nivel de entrenador, en términos de nivel y de presupuesto. Muchas cosas que sí hay una diferencia marcada entre la liga mexicana y la liga chilena, pero lo que es infraestructura, particularmente los complejos en Chile, te diría que están en el ABC de las dirigencias, tener primero que nada un muy buen complejo de entrenamiento. Yo, por ejemplo, venía de Curicó, un equipo que tiene una estadía nueva en la primera división de Chile, y era un complejo espectacular, un complejo en el que tenía 4 canchas, un paño con todas las facilidades para poder entrenar, y la realidad es que al día de hoy Puebla ni siquiera tiene un complejo propio. Entonces, es en lo único que siento yo de que Chile tiene por lo menos particularmente en lo que le toca a Puebla, pero vi, no sé, ciudades deportivas en Chile como la de Católica, Universidad de Chile, muchos clubes que poseen predios espectaculares, y que es en lo que sí siento de que Chile le puede competir tranquilamente a México. Después, en todas las otras cuestiones que te mencionaba, sí México considerablemente está por sobre la liga chilena. Me tocó ver la entrevista con Chelis que decía que Puebla necesitaba más capaz un complejo deportivo que un campeonato, y sí, me sorprendió porque es un club, bueno, que tiene su historia en la Liga MX. Y en cuanto al fútbol, al nivel de fútbol, bueno, no, al tipo de fútbol que plantea la Liga Mexicana con respecto a la chilena, ¿qué diferencias encontrás poniendo a la Liga chilena como algo más como Sudamérica, ¿no? Digamos. Sí, sí, no, ahí sí es una jerarquía muy notoria y muy superior respecto de Chile, hasta incluso me animo a decir que respecto a Argentina también, hoy por hoy. Acá enfrentás a equipos y a jugadores de una jerarquía eh, top, top mundial, obviamente, que salvo las 4 o 5 ligas más importantes del mundo, ya después siento yo de que la liga mexicana está en condiciones de pelearle a cualquiera. Eh, Tal es así el caso de la competitividad que mostró Tigres en el Mundial de Clubes, frente a Palmeiras, frente al Bayern Múnich. O sea, son muestras claras de que después Tigres viene a México y no es un plantel que tenga una hegemonía en el dominio de la liga, ni por asomo, al contrario, tiene que competir y sabe que fecha a fecha enfrenta a equipos que tienen igual poderío que lo que puede mostrar Tigres. Entonces, en ese sentido, es una liga que es sumamente exigente, sumamente competitiva y con un nivel de jerarquía a todo nivel que la vuelve fascinante. Siempre lo hablamos nosotros y hacías la comparación con la Liga Argentina, y nos gustaría mucho volver a ver a los equipos mexicanos en torneos Conmebol, en Sudamericana, en Libertadores. ¿Crees que hoy en día alguno de estos equipos mexicanos podría ganar una Copa Libertadores? Sí, sin duda, sin duda. Creo que hoy Brasil está mostrando un poderío económico para formar planteles y incorporar figuras de nivel internacional, pero hoy hay equipos en México que obviamente con todo el respeto a la Liga Argentina, pero hoy siento yo de que está por sobre, indudablemente, sobre todo por la capacidad económica que tiene para incorporar figuras como Taubín, como, no sé, te podría nombrar uno de cada equipo que muchos equipos de Argentina no tienen la posibilidad de contratar a esos niveles. Nicolás, haciendo no sé si futurología o quizás jugando un poco con algo que en algún momento quizás pueda llegar a pasar. Supongamos que viene el presidente, el dueño del Puebla, y te dice: Nicolás, tenés la posibilidad de contratar a cualquier jugador del mundo que vos quieras. Tenemos toda la plata y tenés que ir a buscar a un jugador, sacando a Messi, obviamente. ¿A quién traerías a jugar al Cuauhtémoc?
Uy, qué pregunta difícil. Eh, y hoy te diría que Mbappé, Haaland, De Bruyne. Estoy entre uno de esos tres y me quedará alguno afuera que también. Benzema, te diría que son esos cuatro Creo que rápidamente. acabas de fundir al club, me parece, con esos cuatro. Bueno, vos me preguntaste que el Está bien, dueño, ¿no? es hipotético, es hipotético. Y ahora, una consulta que te quería hacer, Nicolás, porque recién hablábamos un poco del fútbol argentino, de la forma de juego, de esto con los venezolanos también que comentábamos, y de una especie, no sé si de llamarlo crisis que está viviendo el fútbol argentino, ahora que no tiene ningún equipo ni en semis de Libertadores ni de Sudamericana. ¿Creés que este fútbol que quizás ya tan trabado, tan difícil, le está afectando al fútbol argentino? ¿O qué creés por qué está sucediendo esto que quizás no se está superando tanto Brasil, además de lo económico? Es que lo económico me parece que es determinante. Determinante y creo que es común a toda la liga del mundo. Es raro ver un equipo que no sea el de mejor presupuesto o uno de los de mejores presupuestos imponerse en una de las ligas, en cualquier liga que podamos buscar en el mundo. O sea, acá campeón Cruz Azul, y Cruz Azul está entre los dos, tres planteles más caros de la liga. Vas a España y campeón el Atlético, y sí, capaz que el Real Madrid podría tener más menos, pero está entre los tres mejores. Y vas a la Premier, campeón el City, mayor presupuesto, y la Champions. Y siempre en esa cuestión muy determinada por el aspecto económico, hoy la pérdida de fuerza competitiva que tiene Argentina respecto de Brasil puntualmente tiene que ver que hoy Nacho Fernández River no le puede de pagar y se fue a Mineiro, y Mineiro está hoy en semifinales. Entonces en ese sentido está muy determinado. Creo que hay excepciones, que las hay. Puebla en semifinales no era directamente proporcional al presupuesto, porque éramos el segundo equipo de menor presupuesto de la liga, y estuvimos entre los cuatro mejores, estuvimos entre los tres mejores en fase regular, pero comúnmente terminan siendo los que se imponen los de mayor alcance en poderío económico, bien conducido. Esto que mencionás del Puebla en semifinales y haciendo un paralelismo con lo del el dinero y demás de lo del menor presupuesto, ¿crees que hace aún más valorable lo logrado y quizás le da más ganas y la posibilidad de decir, bueno, si llegamos con esto hasta acá, podemos un poco más? Y te tengo que ser sincero, no. No porque si no, no se hubiera vendido todo lo que se vendió. Hubieran intentado quizás consolidar más la estructura, potenciarla. La realidad es que son clubes que necesitan de esas buenas campañas para poder sanear cuestiones económicas. Después vuelven a barajar y tratar de volver a incorporar jugadores a menor costo que suplan las salidas de jugadores que se van por las cantidades de dinero que se van. Hoy el objetivo indudablemente que vuela no es competir, ni siquiera te diría que en la medianía de la tabla en términos presupuestarios, porque hoy agarrás, no sé, equipos como Atlas, no sé, cualquiera de los que no son Monterrey, no son Tigre, no son América, pero hoy Atlas indudablemente es Pachuca. Te pongo ejemplo de equipos que son muy poderosos y te das cuenta que en las contrataciones siguen buscando la mejor competitividad. Estás muy lejos en esa búsqueda. Lo que sí puedes encontrar quizás un funcionamiento, potenciar desde lo individual al colectivo y lograr una convicción en un grupo y poder trascender en ese formato de torneo que está de la manera que está planteado, pero no es fácil. No es fácil y no es fácil sobre todo porque cuando empezás a consolidar una estructura, se venden 3 jugadores, se va otro más, y es más complicado. Encima De lo. hecho, para cerrarlo, si vos analizás, hoy Santos Laguna no perdió ningún jugador,
Pachuca no perdió un jugador, Atlas no perdió, y fueron a buscar, y si sacaron alguno es para traer al otro de igual cartel o hasta mejor. Y eso obviamente se resiente torneo a torneo. Sí, 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 encima en todas las posiciones, me imagino que para un entrenador que logró un armado de un equipo es tedioso volver a armar con tan poco tiempo. Recién comentabas también, a nosotros nos sorprendió mucho en Argentina cuando fue lo de Battaglini, que fue figura en la Superliga Argentina, y lo querían Boca y River y terminó yendo a Atlético San Luis, algo que la verdad hace muy pocos años sería un poco complicado de ver. Y preguntarte eso, ¿cómo reorganizaste el equipo? Bueno, me imagino como pudiste, me vas a contestar, pero un poco eso también. No, no resulta tedioso. Yo soy agradecido a estar al frente de este proyecto, sé de las exigencias que tiene, me identifico, lo voy a representar con toda mi dedicación, no solamente la mía, sino la de todo mi equipo de trabajo. Pero sí que es muy exigente poder reestructurar todo el tiempo un equipo que vuelva a competir de la manera que supimos competir. Yo estoy convencido igual que podemos hacer otra gran campaña, estamos trabajando para volver a estar en ese lote de los clasificados a la liguilla y después, cuando se abra la competencia de Mato Muere, nosotros saldremos como siempre salimos a los partidos decisivos con esa mentalidad de sabernos capaces de todo, pero después lo que te decía anteriormente no deja de ser un hecho. Vos estructurás algo y sí, viene América y se te lleva Chava, viene León, se te lleva Omar, viene León, se te lleva Santiago. Y son jugadores que tuvieron un protagonismo muy marcado dentro de la estructura del equipo y bueno, y eso no es fácil de replantear nuevamente. Nicolás, te hacemos las últimas y te agradecemos por tu tiempo desde ya. Y consultarte qué crees que sucedió aquella derrota con Santos Laguna. Me tocó ver el partido y fue un poco extraño, pero me parece hasta que fue injusto porque Puebla pudo haber convertido varios goles. Pero ¿qué sabor te dejó? Porque me parece que la serie no fue para nada, no los vi superados. No, y yo siento que Santos era uno de los equipos, si no el equipo más fuerte del campeonato, fue un justo finalista y siento yo de que en algunos pasajes de la final si sabía aprovechar mejor su momento en esos 180 minutos, hasta incluso se hubiera llevado el título. Yo creo que cometimos errores que en esas instancias no puedes cometer. Nosotros entramos dormidos, por así decirlo, en esos primeros 90 minutos. Rápidamente ellos encontraron 2 goles. Siento yo que después, lamentablemente, ese tercer gol vino una falta inventada. Nosotros erramos muchos goles que en estos niveles y en esas instancias no podés cerrar. Erramos goles que no nos podíamos permitir errar y no erramos uno, erramos 2 o 3 con mucha claridad. Y después acá en la vuelta, hasta incluso siento yo que fuimos merecedores de anotar el segundo, por lo menos para sentirnos haber estado un poquito más cerca, pero orgullosísimo de lo que fue el recorrido, orgullosísimo también de lo que fue nuestra expresión a lo largo de esos 180 minutos, más allá de que sabíamos nosotros que si hubiéramos estado más concentrados en esa primera media hora en Torreón, siento yo de que esa llave hubiera estado muchísimo más abierta. Nicolás, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, nuevamente te lo digo, un honor que hayas pasado por el capítulo número 17 de MX Sudamérica y muchísima suerte para lo que viene en este torneo para el Puebla y esperamos poder seguir viendo al arcamonismo. Bueno, muchas gracias muchachos, la verdad que un gustazo y disculpen esa demora que tuve para poder atenderlo, pero bueno, acá cumplimos. Lo mejor por allá y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa. Así pasó Nicolás Larcamón por MX Sudamérica. Suscríbanse al canal, que ya somos más de 1000. Les agradecemos mucho y hasta la próxima.